esto es un país de oportunidades porque aquí hay demasiada gente y lo que falta son servicios, buenos servicios. Miriam Romero es una valiente venezolana que emigró en 2018 a los Estados Unidos. Estudió Administración de Empresas, es coach certificada y CEO en Keita Institute. Entonces yo llegué prácticamente con una mano adelante y una mano atrás. Miriam, junto con su socio Carlos Catarino, crearon la empresa en octubre de 2020 y ya cuentan con un equipo de 7 personas con los que ayudan a inmigrantes que desean instalarse en los Estados Unidos y que buscan ser exitosos. Esto lo hacen a través de formaciones y asesorías especializadas en impuestos, gestión de libros y manejo de software contable. Bueno, el instituto ofrece cursos de impuestos para ser preparador de impuestos personales, preparador de impuestos de compañía, de impuestos para bienes y servicios, también de personas que, por ejemplo, son contables en sus países y quieren continuar con alguna profesión que se parece muchísimo a ellos, no serían contadores, sino asistentes contables, de bookkeeper, que le permite también trabajar en alguna compañía o trabajar por su cuenta, el de QuickBooks, que es aprender a manejar el software, que es el más usado aquí, de contabilidad. Definitivamente en cualquier oferta de trabajo que tú ves, que tenga que ver con bookkeeper, te piden que manejes ese software. Nosotros también lo damos. Desde que comenzaron han pasado por Keita Institute más de 2.500 alumnos y más de 500 han iniciado su emprendimiento con ellos, generando excelentes ingresos y puestos de trabajo. A la fecha, Miriam logra generar con su empresa más de $300,000 anuales, demostrando así que con una mentalidad de aprendizaje y mucha disciplina es posible sortear cualquier dificultad y crear un nuevo futuro. Porque puede ser que tú tengas muchísimo trabajo, puede ser que no tengas tiempo para nada, pero cuando tú ves que puedes caminar en la noche tranquilo, con un teléfono en la mano o con tu reloj, que puedes dejar el carro abierto, que puedes dejar una cartera allí y vuelves dentro de tanto tiempo, esas son cosas que yo todavía, después de 6 años aquí, ya me acostumbré bastante, pero todavía hay cosas que yo digo, Dios mío, gracias a Dios que puedo vivir aquí. Nos llena de alegría tener a Miriam como nuestra invitada de hoy para conocer su historia. Hola Miriam, bienvenida al podcast. Hola, gracias y un placer el estar aquí. Muchas gracias por tu compañía. Bueno, ¿no? Empezamos como con la pregunta que le hacemos a nuestros invitados de siempre, de cómo fue tu historia de emigrar de tu país, por qué decidiste emigrar. Cuéntanos un poco cómo fue esa historia. Bueno, yo siempre comienzo siendo muy clara en esto, ¿no? Yo siempre sentí que donde vivía no era el sitio donde yo debería estar, ¿no? Yo vengo de Venezuela, tal vez por el acento ya mucha gente se da cuenta, un país que en un principio era maravilloso para muchos inmigrantes. Yo, gracias a Dios, pude crecer en una familia donde no tuvimos ningún tipo de problema económico desde siempre, pero a medida que fue pasando el tiempo con todo esto de la corrupción que invade nuestros países latinoamericanos, pues fue mermando hasta que llegó la situación de política con Chávez. Y eso empezó obviamente a arrastrar compañías, familias y toda esta situación que no voy a hacer un recuento de eso porque ya todos sabemos lo que pasó. Emigrar a un país que no conoces es difícil, y más si no tienes un plan. Por eso en academy.com te damos la oportunidad real de formarte en un oficio de manera rápida y práctica. Si tu objetivo es mejorar tus ingresos y mejorar tu calidad de vida en el exterior, tu mejor opción es educarte. Y Academy te ofrece cursos en oficios de alta demanda como belleza, emprendimiento, gastronomía y más. Ya sea que estés buscando desarrollar nuevas habilidades para un mejor trabajo, iniciar tu propio negocio o simplemente mejorar tu vida. No esperes más para tomar el control de tu futuro. Visita academy.com, escoge el tema de tu preferencia y empieza a formarte hoy mismo. Ahora volvamos con la entrevista. Pero en resumidas cuentas, hubo una ola inmensa de personas que nos queríamos ir en algún momento por diversas razones, económicas o de inseguridad y todo esto. Y en ese ir y venir, desde el 2002 desde el 2002 yo empecé a militar en partidos de oposición del país, pasé de uno a otro, y eso hace que tú dentro de tu entorno o donde vives, quieras ayudar a la gente a que en mi posición abriera los ojos y se dieran todos cuenta de lo que estaba pasando. Porque cuando vives en una situación así, la gente empieza a acostumbrarse a vivir en la porquería, hablándolo francamente. Entonces,
mi espíritu siempre ha sido de que la gente no es que me siga, sino que se dé cuenta de la verdad, lea, estudie, reflexione, ¿no? Y bueno, me convertí en un problema en la zona donde yo vivía, un problema para personas que eran partidarias del partido de gobierno. De hecho, allá le dicen, no son comunas, ay, este tipo era, tantos años ya aquí, olvidé el nombre, era, bueno, de este tipo de gente, ¿no? Ya me acordaré en algún momento. Y empecé a recibir amenazas, como mucha gente que vivía allá, amenaza tras amenaza, porque yo hacía despertar a toda la zona de donde yo vivía, trancaba calles. Yo era, vamos a decir, que era alguien peligroso para ellos, ¿no? Pero solamente con la palabra, porque lo que hacía era esto. Y un día recibí amenazas de este tipo, que era el conserje del edificio, el que se encargaba supuestamente del mantenimiento del edificio. Bueno, ellos en el gobierno del chavismo, ellos se encargaban de meter siempre gente en todas las zonas donde podían, obviamente para empezar a tomar y sembrar lo que sembraron, miedo, desesperación, bueno. Y recibo de parte de él una amenaza, obviamente yo, como tantas amenazas que uno puede recibir, ni pendiente. Y una mañana del 6 de octubre, mi hermano amanece asesinado como a 3 cuadras de mi casa. No les quiero decir lo horrible que es recibir una llamada en la mañana de que le han disparado a alguien que es tu familia. Prácticamente mi hermano era como mi hijo, pero tú no sabes que está muerto, solamente te dicen tienes que presentarte al sitio. Y cuando llegas ahí, lo consigues tirado en el piso, que es algo que, bueno, la verdad es lo más duro que puede pasar a una persona en su vida. Total que en todo este histerín, yo pensaba que era la delincuencia que normalmente azotaba al país en ese momento, porque mataban por cualquier cosa. Y después me entero que el conserje, como mi hermano también había tenido una discusión en el momento que esta persona me había amenazado, el conserje tomó la decisión de salir de mi hermano y de salir de mí. Bueno, o sea, en pocas palabras, mandó a asesinar a mi hermano y pues venía yo también. Y en ese proceso de duelo, que tú no sabes ni dónde estás, tratando de ayudar a tu familia, psicólogos, psiquiatras y toda esta situación sin poner la parte económica, que ya era bastante difícil en ese entonces, mi esposo y yo decidimos emigrar, ¿no? No solamente porque ya no se podía vivir ahí, sino porque mi vida estaba en peligro. Y en esa situación, cuando pasa ese tipo de cosas, tú lo que quieres es salir de allí, pero a la vez tienes a tu familia que también estás dejando allá. Ese es otro tipo de duelo, ¿no? Yo pasé por el duelo de perder a mi hermano, que lo asesinaron con 35 años, y después, lo que pasa es que me emociona. Y después dejar todo por lo que había trabajado, mi casa, mi negocio, mi papá, mi mamá, mi otra hermana, dejarlo todo y venirnos a un país que es el primer mundo, ciertamente, pero tú vienes aquí en cero, no sabes nada, crees que sabes, pero no sabes nada. Entonces yo llegué aquí con, literal, 2 maletas, mi esposo, mis 2 gatas, porque no tengo hijos, y $300 en el bolsillo, que era lo que cargaba para poder venir para acá, porque todos los ahorros que yo tenía hasta ese entonces, pues me descapitalicé por toda la situación económica del país. Y esos $300, yo siempre cuento esto, me los prestó una amiga del edificio, porque yo no tenía con qué venirme. Y el boleto de avión me lo compró mi hermana, que ya se había venido para acá. Entonces yo llegué prácticamente con una mano adelante y una mano atrás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegas aquí, todas las personas que están acá te dicen por encima cómo es estar aquí. Por ejemplo, te pueden decir, sí, vale, si tú trabajas bastante, tú vas a ganar, por ejemplo, puedes hacer $100 diarios, ¿no? Es lo que te dicen, pero tú realmente no sabes
que esos $100, si los ganas, tú tienes que dividir eso en una cantidad de compromisos que asumes el estar aquí. Yo llegué a vivir en la sala de la casa de mi hermana, mi esposo y yo, pero aunque vivíamos allí, estábamos durmiendo en esa sala, uno tiene que cumplir con responsabilidades, ayudar a pagar, pues obviamente, la renta, la comida, ayudar a tu familia que está acá. Y como cuando nosotros llegamos, yo no tenía permiso de trabajo. Como mucha gente que llega aquí, no puedes trabajar. Es imposible trabajar. En el caso que la gente trabaje de otras maneras que no está permitido. Y pues uno, ¿qué tiene que hacer? Pues tratar de ayudar en lo posible mientras tienes un estatus migratorio, tratar de hacer algo para sobrevivir. Y bueno, lo que toca, que si ayudar a alguien en el edificio a hacer algo, mi esposo y yo en eso estuvimos mientras pudimos aplicar un asilo, que es lo que hicimos apenas llegamos, y eso tarda mientras tú aplicas y te llega un permiso de trabajo, tienes aproximadamente 6 meses para que pueda llegarte, y durante todo ese tiempo tú no puedes trabajar, no puedes producir dinero. Es algo muy desesperante, ¿ok? Pero bueno, como Dios nunca falta, porque yo siempre digo que Dios nunca nos desampara, al llegar el permiso de trabajo, pudimos él y yo comenzar a trabajar en algo que en ese entonces era una manera de ganarse la vida por cuenta propia, pero con el desconocimiento que trae y la desesperación que uno tiene que trabajar y hacer dinero, te metes en algo a trabajar que fue de taxista, ¿no? De Uber, el Uber. Y claro, tú dices, ay, estoy en un carro nuevo, en un carro, bueno, no es tuyo, pero es rentado. Uber o Lyft, que son estas compañías, se encargan de rentarte carros, donde tú tienes que pagar diariamente un monto, tienes que pagar gasolina, tienes que pagar las llantas, o sea, todo lo que es el mantenimiento de un carro, porque le colocas cualquier cantidad de millas, y para poder ganar más de $100 tenías que levantarte muy temprano en la mañana, prácticamente estar todo el día en la calle dando vueltas, llenando el tanque de gasolina, pero más allá de eso, gastando una cantidad de dinero que tú no habías calculado dentro de los 100 o 100 y tanto que podías ganar diario, que se iban a ir tanto en el mantenimiento del carro como en impuestos cuando viene la temporada de impuestos. Claro, ya viene, digamos, el descubrir cosas ya en detalle de qué es lo que, de cómo se vive de verdad en Estados Unidos. Pero bueno, pues yo primero quiero darte las gracias, Miriam, porque no es fácil escuchar esto. No, seguramente ni yo ni muchos de los que estamos escuchando tu historia y tantas historias que hay detrás de lo que ha sucedido en Venezuela y bueno, también en otros países, no tenemos ni idea lo que se siente ni cómo se vive y yo agradezco muchísimo que compartas esto con nosotros, pues porque no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, en Colombia, independiente de cuál sea la ideología. Creo que el tema de la violencia, del sentimiento de inseguridad que tenemos en nuestros países en Latinoamérica nos une, ¿sí? Nos une como, o sea, me siento, porque lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas, o sea, hay mucha gente diciendo me siento inseguro, quiero estar en una parte más tranquila, con trabajo, lo único que quiero es trabajar, no quiero rollos, y eso... Así es. Digamos que uno aplaude la valentía que han tenido las personas que migran hacia cualquier parte del mundo. Y por eso, pues quería agradecerte. O sea, compartir esta historia no es simplemente no sé, por solo escucharte. Creo que vale la pena porque muchas personas se pueden llenar de fuerza, de esperanza para poder seguir adelante y entender un poco cómo es migrar. En este caso estamos hablando contigo sobre cómo es migrar a los Estados Unidos con semejante peso, ¿sí?, emocional, y fuera de eso con las dificultades propias que trae migrar a un país tan difícil y tan costoso como es Estados Unidos, y sobre todo porque entiendo que tú estás en la Florida donde la vida es costosa y se tiene que poner uno, digamos, muy juicioso, no solamente a trabajar, sino a entender cómo hacerlo de manera pues lo más inteligente posible. Entonces sí creo que, pues por un lado, agradecerte el hecho de que nos estés compartiendo tu historia, porque muchas personas seguramente, y me incluyo, aprenderemos de lo que es no solamente el esfuerzo, sino esa capacidad de continuar, sobre todo con una historia tan fuerte como la tuya.
Ahora, yo creo que todos tenemos una idea diferente de qué es llegar a donde queremos llegar. Hay unos que quieren ir para España, hay otros que quieren ir para Estados Unidos. Bueno, cada quien sabrá y tendrá intenciones diferentes o porque hay familia o porque lo que sea. Pero las expectativas son unas y la realidad son otras. Es lo que tú nos estabas contando. Tú llegaste y dije, bueno, no puedo trabajar. Fuera de eso tengo que hacer un dinero, pero para hacerlo tengo que cambiar toda mi rutina y fuera de eso mi mentalidad. Ese tema de las expectativas a mí me causa mucha impresión porque finalmente uno dice, sí, estoy en Estados Unidos, ¿y ahora qué? Sí, o sea, yo venía con una idea, pero ahorita resulta que lo que empiezo a vivir me tengo que ajustar y tengo que mentalmente, digamos, trabajar mucho para integrarme a esta nueva sociedad, a estas nuevas normas, a estas nuevas, digamos, políticas del país, pero también la misma vecindad, ¿no? Donde estoy, con quiénes empiezo a compartir, cómo funciona esa región donde yo estoy. Y todo eso impacta bastante. ¿A ti cómo te impactó? ¿Cómo fueron esas expectativas? Tú dijiste, ah, sí, bueno, voy a Estados Unidos, tengo una oportunidad de salir de esta situación que estoy viviendo y empezar una nueva vida. Pero llegaste con unas expectativas y te encontraste con una realidad. ¿Cómo fue eso? Bueno, es que, y lo que tú dices, yo había venido muchas veces antes de vacaciones y es lo que nos pasa. Hay muchos chistes como este de que tú vienes de vacaciones primero y después cuando vienes a trabajar, obviamente no es lo mismo, ¿no? Tú ves que el país realmente es maravilloso y lo es. Yo estoy agradecida todos los días de mi vida que es que me levanto al vivir aquí, pero no es lo que mucha gente cree de un principio. No es lo que las redes hacen creer, de repente hay gente parada al lado de un Ferrari, gente al lado parado al lado de un bote, y no es que tú no lo puedas conseguir, pero todo eso tiene un costo y un precio tan alto que no es soplar esa botella. Y respetando la profesión de las personas que hacen arte con el vidrio, ¿no? Que son sopladores. Pero a mí, por ejemplo, en mi caso, mi cuñado y mi hermana me habían dicho, sí, bueno, porque ellos también tenían muy poco tiempo que habían llegado, no eran las personas adecuadas para decirme realmente cómo era todo. Ellos me dijeron, no, te puedes poner a hacer esto y empiezas a hacer el Uber y tal. Y bueno, hicimos lo que mucha gente hace. Cuando yo estuve cuando yo venía de ese proceso de que yo podía calcular hacer $100 diarios y bueno, dividía tanto para esto y le quedaba dinero para mandar a mi papá. Y yo decía, bueno, tal vez pueda hasta hacer $200. Uno en su mente cree que puede hacer muchas cosas, pero cuando estás aquí te das cuenta, no es que no lo puedas hacer, sino que simplemente el hecho de que tú no conoces cómo son las normas y las leyes de aquí y las regulaciones, eso hace que en el momento que aparece esto, se te caiga el mundo encima. Ya es difícil, y en el caso de nosotros, cuando nos toca hacer nuestra primera declaración de impuestos, que fuimos a pagar a la oficina, gracias a Dios, de Carlos, que es mi socio con el que tengo el instituto, él es una persona que es muy frontal y nos dijo, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto. La profesión que están haciendo de Uber será muy bueno durante un tiempo, pero ahora a ti te toca pagar y cuando nos sacó los impuestos, yo tenía que pagar, o sea, realmente yo había hecho, no te miento, yo creo que como $50,000 entre mi esposo y yo en un año, que no es malo, pero tenía que pagarle al Estado como, yo creo que teníamos que pagarle entre Vicente y yo como $15,000, algo así, o como $10,000 de impuestos. O hicimos un poco más. Resulta que cuando yo vi todo lo que había hecho, yo dije, Dios mío, ¿cuánto dinero? Claro, el dinero entra ciertamente, sale para todas las obligaciones, pero cuando tú vienes a ver, viene esta parte, los impuestos. El carro no era mío, compro un carro a crédito porque este es otro país que te da facilidades para créditos maravillosas. Tú sin tener dinero, puedes comprarte un carro nuevo, pero los giros mensuales son duros. Tienes que tener obligatoriamente un seguro médico, tienes que tener obligatoriamente un seguro para el vehículo, que no es barato. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo pagaba $500 mensuales en el carro, pagaba en el seguro del carro como $200, más lo que yo le daba a mi hermana, todavía vivía con mi hermana, le daría a mi hermana como $300 al mes de renta, ayudaba a pagar los servicios, la comida, la gasolina, era
horrible. Y yo decía, bueno, entonces no tendré seguro. Pero entonces si pasa algún accidente, tengo que tener un seguro porque no voy a... Entonces, claro, eso es lo que nosotros cuando venimos de fuera no tenemos ni remota idea de cómo es. La gente de repente dice, bueno, yo veré, porque en nuestros países, si tú no tienes un seguro médico, bueno, de repente vas a parar a un hospital y posiblemente te mueras, porque en Venezuela es así. Pero no te importa, aquí no. Aquí no solamente tú puedes tener un accidente y salgas perjudicado tú, pero la otra persona que está en el accidente, tú tienes que hacerte responsable si la culpa es tuya. Y no es como que de repente tú te escondes y nadie te consigue. Aquí todo se sabe. Absolutamente todo se sabe. No tienes al policía atrás tocándote la puerta, pero todo se sabe. En el momento que tú vas a una entrevista con inmigración, lo saben todo. Entonces, esa es una de las luchas que tenemos siempre Carlos y yo, tratando de hacerle entender al inmigrante cuando llega, y yo sé que hay preguntas más adelante de eso, el por qué la gente tiene que estar bien informada antes de venirse, y si no es así, porque mira lo que me pasó a mí, tratar de que apenas lleguen aquí, ver cómo se mueve todo. Porque si estás bien estructurado y si estás bien informado y encaminado, todo fluye muy bien. Claro, el punto es que creo que la gran mayoría de las personas que llegan, o sea, todos tenemos una historia diferente, pero pues hay que sortear todos esos temas emocionales y acondicionar tu vida a a la nueva región y demás. Pero, ¿qué recomendarías tú de entrada para personas que, pues, digamos que mi postura personal es recomendarle a la gente, si se va a ir, váyase por lo legal y trate de organizarlo de entrada, porque es que si le sumas a eso de que llegas y te quedas ilegal y todo eso, pues es un problema adicional. Pero bueno, hay personas que no tienen de otra, o sea, hay personas que los van a matar y te quedan ir corriendo y llegan al país y no Lo podemos, entiendo. exacto, no podemos Ujú. juzgar esa situación porque pues No, para nada. están huyendo no solamente de y puede ser de muchas cosas, ¿no? La violencia, el hambre, bueno, allí creo que hay que tener en cuenta que también la perspectiva de muchos es que tenemos cierta historia con la que hemos construido nuestra economía y hemos ayudado a nuestra familia, pero hay personas que vienen de situaciones económicas muy difíciles. Entonces, juzgar eso a mí me parece pues, que no está bien y que simplemente estamos aquí para poder compartir la historia y decirles si lo pueden hacer, si se toman el tiempo y lo pueden hacer por las vías legales, háganlo porque va a ser, estando allá, sea donde sea, pues va a ser un poquito más fácil. Ahora, cuando tú llegas y ya hoy que conoces toda esa realidad, pues dices, me hubiera gustado, sí, llegar con más información, pero al fin y al cabo siempre llegamos con un hueco en la cabeza que tenemos que llenar. ¿Cómo lo recomendarías? ¿Con un consejero, con un amigo, con familiares, ya acudiendo a quién? Porque al fin y al cabo nos falta información, ¿sí? Porque llegamos a donde sea y tenemos que saber cómo operar en esa región. ¿Cómo fue tu caso y qué recomendarías? O incluso qué te hubiera gustado que pasara contigo, pues porque llegaste a pedir ayuda a familias y demás. Bueno, fíjate, cuando conversé con mi hermana, que ella me recomendó unas personas para lo de los trámites migratorios, la persona que ella me había recomendado no era la más adecuada y ella lo hizo con todo el cariño del mundo porque no sabía. Precisamente uno llega aquí y es a trabajar y a trabajar y a trabajar y dejas todo esto de un lado, bueno, en algún momento le pondré atención. Pero yo soy una persona un poco más observadora, ¿no? En ese sentido. Y lo que esta persona me dijo me hizo un poco de ruido algunas cosas y yo dije, déjame investigar un poco más. La primera recomendación sería, bien sea que se tengan que venir como yo, que prácticamente me vine sin nada, o que puedan de repente planear algo, es investigar por internet, buscar en Google, que la internet es una herramienta maravillosa, la gente no sabe de verdad las ventajas que nos da esto es maravilloso, y no solamente quedarse con una o dos personas a quien uno ubique, sino buscar, leer e investigar. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas de mudarme si es a los Estados Unidos? ¿Cuáles son los estados o las ciudades que más le convienen a un inmigrante? A un inmigrante que, por ejemplo, no hable nada de inglés, porque sucede. A un inmigrante que venga sin documentos, que de repente entre por frontera o que entre con una visa, pero igual no tenga permiso de trabajo.
Entonces, todo este tipo de cosas, porque lo que pasa es que en nuestros países vivimos muy relajados, ¿no? Primero, uno naciendo, en mi caso en Venezuela, ya tú eres venezolano, y entre comillas tienes entrada para todo, ¿no? Con tu ID, con tu cédula de identidad. Aquí es todo, aquí es todo completamente distinto. Aquí hasta la temperatura está en Fahrenheit y no en Celsius. Las medidas son pulgadas y no metros. Aquí es millas, no kilómetros. Es un cambio de mentalidad completo. Es venir y decir, ok, o yo vengo de cero, o sea, aparte de todo lo que puedo investigar antes de venir, y lo que puedo escuchar de personas que también puedan recomendármela, amistades o familiares, es leer, pero también decir, ok, yo voy a llegar de cero allá. Pasa con muchas personas profesionales que teníamos profesiones afuera y el ego que traemos de repente de afuera diciendo es que yo era ingeniero, yo era abogado, es que yo soy no sé qué. No, y no es que tu título no valga aquí. Lo que tú eres, tu esencia y todo lo que tú has aprendido en tu experiencia la sigues teniendo. Pero cuando llegamos acá, nuestros títulos no pesan para nada. No vamos a conseguir empleo en eso que sabíamos hacer en un principio. Hay que hacer otro tipo de trabajo, desde lavar platos hasta limpiar, manejar, X, ¿no? Tantas cosas que le han tocado a tantas personas. Entonces, eh, buscar información desde afuera en internet, llegar aquí y eh, escuchar lo que la gente de tu entorno te pueda decir, pero también ir más allá. Un ejemplo, las personas todos los que llegamos aquí necesitamos saber cómo es el sistema de inmigración. Entrar en las páginas oficiales, googlear, por ejemplo, páginas oficiales de inmigración a los Estados Unidos, de impuestos, para tener una idea, ¿no? Aunque no entiendas nada, porque de verdad que es muy complicado, para tener una idea. Y hay algo importantísimo que yo hubiese querido saber desde un principio. Aquí todo lo que es impuesto, inmigración, toda la información es gratuita en las páginas y todos los trámites los puedes hacer tú mismo. ¿Ok? Obviamente, si tienes que ir a una corte o algo así, tiene que haber un abogado. No es que voy a llegar yo y me voy a poner a llenar un formulario. Pero una persona que se tome su tiempo en llegar a la página de USCIS, por ejemplo, y lea, porque la página está en varios idiomas, no es que esté en español también. Están los tutoriales de cómo hacer todo. Uno puede decir, por ejemplo, los abogados de nuestros países pueden llegar a hacer sus propios trámites. Eso es algo, pero en mi país tú buscas un gestor, tú buscas un abogado. Aquí no hace falta. Sí, te pones a leer la página, pero si eres alguien que solamente está trabajando como muchos, hay que buscar a alguien que sepa. Tiene que ser un buen abogado, que te oriente, porque también hay de todo, ¿no? Hay gente que no es muy buena, pero también muchas personas que preparan documentos, hay de todo, ¿no? Y en eso uno tiene que ser muy selectivo. La lectura, la investigación es muy importante. Yo te puedo hablar muy bonito y convencerte, pero tú no sabes qué hay por detrás de mí. Sí, sí, totalmente. Pues mira que me parece muy valioso lo que estás diciendo, porque es que cuando las personas toman la decisión de emigrar, internamente dicen me voy. No sé exactamente cuándo, no sé cómo voy a hacer, no sé cómo voy a conseguir para el tiquete, pero me voy. Y es una situación, es una decisión como del alma. Dije, ya, me voy y punto. Pero tienen situaciones, diferentes historias de riesgo o de lo que sea que esté pasando. Pareciera que es imposible sacarle tiempo a esa investigación de la que tú nos estás hablando. Y creo que es un muy buen mensaje. Yo creo que sí hay tiempo. O sea, sí hay tiempo para poder, si no tienes un computador en tu casa, ve a la esquina donde te venden unos minutos de internet y dedícale tiempo a preparar ese viaje. Dedícale tiempo a entender para dónde vas. Dedícale tiempo a entender esos procesos cómo son. Porque, ok, de pronto llega y tiene que trabajar en lo que sea, pero, y si da con alguien que de pronto lo asesore bien, pues perfecto, pero a veces la asesoría no es la mejor o lo que sea que pueda pasar, pues ya está informada de lo que podría suceder y cuáles pueden ser los pasos, al menos que tenga esa línea de tiempo de qué es lo que debe hacer, por lo menos un poquito más claro. Entonces yo creo que la recomendación es muy valiosa porque efectivamente muchas personas
no le sacan el tiempo para... Y eso es formación personal, ¿sí? Que tiene que ver con, tengo la intención de irme, pero si quiero que me vaya bien, debo ser consciente de que debo sacar tiempo para entender cómo puedo hacer para que ese proceso no sea tan dramático, tan riesgoso. Y es tan sencillo como estudiar, entrar a internet, entender cuáles son las instituciones que me pueden ayudar, porque sé que hay muchísimas ayudas. Y creo que eso parece, no sé, parece como, pues lógico, ¿no? No, pues sí, tienes que ver que tienes que estudiar o tienes que leer, pues la gente no lo hace. Entonces creo que es una recomendación muy valiosa porque sí creo que vale la pena que la gente entienda, que sea consciente de que pueden hacerlo. Esto no se trata de ser inteligente o no, no, esto se trata de pronto unos tendrán que leerlo 2 o 3 veces más, pero al fin y al cabo lo van a entender. Además, con internet se puede traducir todo, ¿no? Entonces, el tema creo que va muy bien por ahí. Y lo otro que creo que es muy valioso también recoger, y que creo que a veces lo subestimamos, ¿sabes? El tema de, es que mi formación, es que mi título, es lo que yo ya, o sea, lo que yo ya he venido haciendo, pues no me va a servir porque es probable que yo, si soy médico, allá no me vayan a convalidar o digamos, a valer lo que son mis títulos, porque conocemos algunos casos incluso que nos ha impactado mucho de personas que llegan a hacer trabajos de cargar bultos o trabajos muy, muy fuertes, pero que con ese trabajo ganaban más o ganan más de lo que estaban ganando en su país siendo doctores. Y eso Sí, impacta muchísimo. Pero a lo que me refiero es a que la formación que tiene esta persona sí es importante, porque al fin y al cabo es consciente de que ese pequeño momento que puede durar, ¿sí? En el tiempo puede durar, pues para muchos un tiempo diferente, es decir, puede ser un año, pueden ser 2, pueden ser 3, pero sabe que más adelante va a mejorar su situación. Tiene una estructura formativa que te da la ilusión, te da la esperanza de que, ok, yo aquí puedo hacer algo más que este trabajo inicial con el que estoy empezando. Y creo que eso es lo valioso de la formación. Es decir, cuando tú tienes una formación previa, te da cierta estructura para tomar la decisión de seguir estudiando, porque te lo quiero compartir. A mí me frustra mucho lo que nos han dicho, sobre todo en Latinoamérica, que tenemos que hacer colegio, es decir, aquí en Colombia decimos primaria, bachillerato, universidad, si de pronto un posgrado, ¿sí? Una maestría, y se acabó. Y creo que ese es un gran error, porque las personas debemos seguir formándonos toda la vida, sobre todo con todos los cambios tecnológicos que ya se vienen. Entonces, esa estructura que nosotros tenemos de qué es lo que hemos hecho desde el punto de vista de la formación, así sea formación individual, porque muchas personas no tienen la posibilidad de ir a la universidad, de hecho son la gran mayoría, sí es importante que comprendamos que esa estructura me puede poner a mí a jugar en ese país donde llegue, Estados Unidos o el que sea, de una manera diferente. Me da la posibilidad de tener esa ilusión de progreso, sea que yo quiera conseguir un mejor trabajo o sea que yo quiera montar mi propia empresa. Y por eso te quería preguntar en tu caso cómo fue, es decir, no llegaste de cero, llegaste de cero en muchos sentidos y lo que nos explicabas, ¿no? Pero por eso yo creo que a veces subestimamos lo que ya somos desde el punto de vista de la formación. En tu caso, ¿cómo te ayudó esa formación que ya traías de tu país a bueno, seguir adelante y a construir lo que hoy tienes? Espero que estés disfrutando de este podcast tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Coméntanos qué te pareció y qué otras personas te gustaría que entrevistemos. Quiero contarte que este podcast busca darle voz a los inmigrantes del mundo, compartiendo sus historias con personas como tú. Por eso recuerda suscribirte y activar la campanita para enterarte cuando estrenemos otro episodio. Ahora volvamos con la entrevista. claro, primero, bueno, el no dejarme llevar a hacer el trámite que yo tenía que hacer de inmigración con esa persona que me habían recomendado, ¿no? Que, repito, fue mi hermana, con todo el cariño del mundo me lo recomendó, pero no era la persona adecuada. Entonces, no siempre nuestras amistades o familiares, las recomendaciones que nos dan son las más adecuadas porque ellos también están desde el desconocimiento, ¿ven? Entonces, lo otro fue que conocí a Carlos, que era la persona que me iba a hacer por los impuestos en ese momento, y es alguien que siempre está abierto a explicar de más el porqué de las cosas. Y yo, por ejemplo, le preguntaba, pero ¿por qué hay que pagar esto? Por esto y por esto y por esto. Y entonces tú empiezas a entender una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué pasa? En mi caso, él vio algo en mí
que él siempre me dice, yo vi algo en ti que no podía quedarse estancada en lo que estaba haciendo, pues manejando un carro, ¿no? Y él me ofreció o me dijo que porque yo no estudiaba lo que nosotros estamos dando ahora en el instituto, por ejemplo, para ser corredora de seguro o para trámites de inmigración o para preparadora de impuestos. Y yo, la verdad, como lo que tenía en la mente, y nos pasa todo, era hacer dinero, porque tengo que pagar una cantidad de cosas. Lo primero que yo le dije fue, yo no tengo tiempo para eso, no tengo. Lo que yo necesito es seguir haciendo dinero. En algún momento, cuando me estabilice, lo haré. Y pasó un tiempo X y llegó la pandemia, ¿no? Y claro, siguen habiendo las frustraciones de que, bueno, el dinero no me alcanza porque tengo que pagar tantas cosas, ya estoy cansada de manejar aquí, lo que hago es pagar y pagar y pagar, entonces empieza esa otra parte de frustración, ¿no? Y él vuelve a ofrecerme nuevamente el por qué no estudiar. Y en ese entonces, cuando él me dio como un clic, ¿no? En ese momento, cuando él me dice nuevamente eso, pero yo me lo había dicho varias veces, y estaba la pandemia presente también allí, yo digo, bueno, sí, déjame, voy a hacer, ¿qué más puedo perder, no? Y podría hacer dos cosas a la vez. Y me di cuenta, yo comencé como preparadora de documentos de inmigración, ese fue el primer curso que yo hice, como de 2, 3 meses, eh, y me encantó. Pero no solamente me encantó porque el tema de inmigración es apasionante y tú puedes ayudar a mucha gente, sino porque conoces mucho sobre la historia de los Estados Unidos, cómo está dividido el Congreso, o sea, te da un pequeño resumen de cómo es el país y empiezas a entender muchas cosas que antes no entendías. Pero sí personas que se quejan de que este país es solo trabajo, y no es que es mentira, yo todavía trabajo todos los días, prácticamente, de lunes a lunes. Lo que pasa es que es algo que me apasiona, pero empiezas a entender el sistema. En el momento que empiezas a entender el sistema, ya no es todo tan horrible como tú pensabas. Porque mucha gente que dice, bueno, yo trabajo aquí, me voy. Entonces, entre eso y el vivir en paz y tranquilo y con seguridad, eso pesa mucho. Porque puede ser que tú tengas muchísimo trabajo, puede ser que no tengas tiempo para nada, pero cuando tú ves que puedes caminar en la noche tranquilo, con un teléfono en la mano o con tu reloj, que puedes dejar el carro abierto, que puedes dejar una cartera allí y vuelves dentro de tanto tiempo, esas son cosas que yo todavía, después de 6 años aquí, ya me acostumbré bastante, pero todavía hay cosas que yo digo, Dios mío, gracias a Dios que puedo vivir aquí. Pero eso tiene un precio, para que las cosas funcionen hay que pagar impuestos. Es lo que mucha gente no termina de entender. Para que todo esto funcione así, eso tiene un costo. Entonces, cuando te adaptas al sistema, no te da dolor pagar lo que tienes que pagar. Bueno, si a mí me gusta vivir así, yo tengo que pagar lo que me corresponde, porque tú ves en qué se invierte el dinero. ¿Ves? Pero sí, definitivamente, por ahí comenzó. Cuando empecé a hacer el primer curso, volviendo al punto, de ahí no paré. Porque yo decía, no, yo tengo que saber más y tengo que aprender a hacer las cosas mejor. Y quiero aprender a darle un mejor servicio. Y quiero darle, ¿sabes? Y entonces yo me volví, junto con lo de la pandemia, pues con la pandemia para todo, eso me dio la oportunidad de ayudar a Carlos también a comenzar el instituto. Bueno, yo quería comentarte eso más adelante, cómo fue que comenzamos. Sí, pero ven, o sea, voy a hacer un paréntesis que me parece muy chévere lo que acabas de decir, porque a mí me gusta compartir con la gente lo que, es decir, generar una esperanza sobre los beneficios de aprender. Es que cuando uno empieza a aprender, ese esfuerzo que uno hace al comienzo, de no entiendo esta vaina, estoy en internet, no comprendo, pero si sigues en ese proceso de aprendizaje y descubres lo que te entrega, ¿sí? Esos beneficios, sea lo que sea que te devuelve por el trabajo o por lo que tú misma nos estás diciendo, más allá también de conseguir dinero y entender, es que me gustó. Y me encantó esto porque también puedo ayudar a más personas y etcétera. Creo que el descubrir los beneficios de aprender
es lo que nos ha llevado también nosotros aquí en Academia a crear lo que estamos creando y poder ayudar a las personas. Y este mensaje, digamos, es aprender vale la pena. Y en tu caso, esa sensación de, es que si yo aprendo, si yo tomo la decisión voluntaria de buscar, de investigar, es que ya lo hago porque sé que esto me va a beneficiar. Muchas personas no lo tienen, es decir, nunca han tenido la oportunidad, ni siquiera terminar un bachillerato y no se han dado la oportunidad, que es lo que creo que quiero compartir aquí, de entender que sí pueden hacerlo, o sea, no necesitan, es decir, esto cógemelo con pinzas porque este tema es un poquito complicado, pero no necesitan muchas veces una universidad para salir adelante. Eso es una cosa que nos han vendido. Pero sí necesitan entender que el esfuerzo de aprender es eso, un esfuerzo, porque el cerebro lo único que te pide es quédate quieto, que no quiero hacer ese esfuerzo. Pero si yo comprendo que ese esfuerzo me va a traer un beneficio y que es un muy importante beneficio, lo voy a hacer. Y da gusto. Entonces creo que me parece muy chévere lo que nos estás compartiendo porque descubriste no solamente que te puede dar o que te podía dar dinero y una mejor vida, sino que te gustó, o sea, que te fue llevando pues hacia algo que fue crear pues lo que hoy tienes, el instituto. Y por eso ya a esta altura sí ya cuéntame cómo fue eso, cómo fue que emprendiste, qué es lo que están ofreciendo hoy y cómo surge la idea. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue esa historia. Bueno, como Carlos es alguien que su pasión es ayudar al ser humano a que crezca, a que sea abundante, porque él habla ahorita contigo y te dice, no, tú deberías hacer esto y esto, porque es alguien que tiene muchísima experiencia, ¿no? Y sobre todo en compañías. Yo veía que él tenía esa pasión por enseñarle a sus clientes el porqué de todo. Estos taxis son así, de hecho, yo fui su cliente y él a mí me explicaba todo. Y entonces yo decía, se está desaprovechando esta oportunidad de este hombre que tiene tanto conocimiento. No es que los clientes no lo merezcan, pero él podría llegar a más personas, sobre todo a más inmigrantes, que no tienen ni la más remota idea de por qué una persona debe hacer esta declaración, quienes pueden hacer este tipo, o sea, el por qué, ¿no? Entonces yo le sugiero a él que por qué no da cursos. Y él de una me dijo que no, que eso no le gusta, porque me da sus razones. Y yo cada vez que lo escuchaba, porque ya yo estaba con él en la oficina con lo de la inmigración, yo decía, esto no puede ser. Y haciendo estos cursos, llego a un instituto donde fui a hacer otro curso que tenía que ver con inmigración y la que estaba encargada del instituto comenta que ella está buscando a alguien que dé cursos de impuestos. Y yo le dije, yo tengo a la persona que puede dar los cursos de impuestos aquí. Sí, y Carlos ya me había dicho que él no quería dar cursos. Y entonces le comento a Carlos, Carlos, consigue un instituto donde tú puedes comenzar y tal. No, yo no quiero y tal y no sé qué. Bueno, eso quedó así. Y yo un día le dije, mira, tenemos que empezar a hacer esto, vamos a hacer algo piloto, ¿verdad? Yo coloco anuncios y tal y vamos a ver cómo se mueve. Y así hicimos en la oficina que teníamos en Miami, colocamos un anuncio para dar cursos, un curso muy económico que eran solamente los sábados presencial de 9 de la mañana a 5 de la tarde durante un mes, creo que eran 4 sábados, y era sumamente económico. Bueno, en ese curso llegó el primer sábado, se inscribieron como 10 personas y quedaron todos fascinados aprendiendo de Carlos, ¿no? Y obviamente uno con todos sus, lo que pasa en los primeros cursos, pues uno no sabe cómo hacer aquí, cómo hacer allá. Y hicimos ese primer curso, que todavía tengo fotos de eso. Las personas nos dijeron, las mismas personas nos dijeron, este curso es muy económico, ustedes deberían de subirle el precio. No, bueno, cuando mejoren las condiciones lo haremos. Y lo volvimos a hacer otro al mes siguiente y volvimos a hacer otro, todos presenciales. Y el último que hicimos, pues comenzamos en octubre, noviembre, diciembre. El de diciembre yo le dije a él, vamos a hacerlo híbrido. ¿Y él, cómo que híbrido? Bueno, vamos a venderlo también por internet al mismo tiempo que está presencial aquí. Y yo con mi teléfono, puse el teléfono aquí y las personas que, nos dimos cuenta que las personas que estaban escuchando la clase no escuchaban bien la clase. Y llegamos la primera persona que se unió al equipo de KTA Institute, que es un muchacho nicaragüense a quien queremos mucho, que trabaja en una tienda de sonido, y él empezó ayudarnos con todo lo que tenía que ver con sonido y tal, y entonces ahí comenzamos a hacerlo híbrido, ¿no? Presencial y online.
Pero como la pandemia fue agudizándose, ya no, la gente no quería estar en nada presencial, le daba miedo. Apareció esta señora de la otra institución ofreciéndonos también que él diera los cursos allí, y entonces él daba cursos allá y también dábamos cursos nosotros online, o sea, él empezó a dar allá y también dábamos en el instituto solamente de impuestos. Y nos dimos cuenta, porque siempre hay una retroalimentación que tenemos con los estudiantes, que les gustó más, que no les gustó, que quisieran ver, y el ver la satisfacción de la gente, no solamente de que estaban aprendiendo algo, sino de que querían comenzar un negocio propio, porque mucha gente lo hacía porque quería convertirse en preparador, nos dimos cuenta que eso era, o sea, que si a él le encantaba eso y que si lo podíamos hacer prácticamente gratis y lo disfrutábamos, ¿por qué no hacerlo? Y ahí comenzó todo, ¿no? Empezamos, bueno, vamos a empezar con este curso, y así fuimos creciendo, colocando un curso adicional y después haciendo los exámenes para la IRS, porque antes, para poder ser preparador, tenías que sacar tu número PITIN, pero a través de un examen que tenías que pasar. Ahorita no tienes que hacer examen hasta ahora, pero creo que van a volver a implementarlo. Y empezamos así. Y fuimos sumando más cursos que tenían que ver con la profesión de Carlos. Y después empezamos también a ayudar a los preparadores a que la primera temporada de impuestos nosotros los ayudamos en todo. O sea, los ayudamos con la publicidad, los ayudamos con el programa para impuestos que la gente a veces no podía invertir dinero, usaban el nuestro. Y durante 3 años lo hicimos ayudando a los preparadores que salían egresados del instituto a que su primera temporada lo hicieran con nosotros. Pero después fue tanto trabajo, porque había tanto estudiante, que Carlos y yo solo no podíamos y teníamos los otros cursos. Y entonces lo hemos parado un año, porque no, este año no lo hicimos, porque tenemos demasiada gente con los otros cursos, pero estamos pensando retomarlo ahora para el 2025. Si Dios quiere, posiblemente lo hagamos otra vez. Pero no hay nada que nos dé más satisfacción que ver cómo egresados del instituto en Chicago, en Texas, en Washington, en Alaska, en personas que no tenían ni idea, nos digan qué bien me va, hacen otros cursos y agregan un servicio adicional a lo que ellos estaban haciendo. Le dimos la oportunidad también a otros profesionales a que den cursos con nosotros, personas que hacen bookkeeping, QuickBook, trámites de inmigración, aprender a llenar formularios de permiso de trabajo, de asilo. Entonces, el estudiante o el inmigrante que llega aquí y que quiere ser emprendedor, porque estamos claros que no todo el mundo puede ser emprendedor, el ser emprendedor es otro capítulo, es difícil, es muy bonito, pero es difícil. Puede ser preparador de impuestos, pero también puede ofrecer la contabilidad, llevar los libros de ese mismo cliente que tiene una compañía, ayudarlo con la nómina. Si ese cliente tiene problemas de inmigración, problemas no, tiene que llenar algún formulario X, porque hay cosas que obviamente nosotros no podemos ofrecer de curso, porque hay otros que solamente lo manejan los abogados, pero nosotros siempre dentro del marco de la ley, respetando todo como debe ser aquí, enseñamos a las personas a cómo ganarse, a cómo vivir cómodamente, cómo vivir bien y hasta trabajar desde casa. No tienes que rentar ninguna oficina en un primer momento. Puedes hacerlo siendo inmigrante y sobre todo que puedes darle la oportunidad de ayudar a otras personas a que también puedan hacerlo, porque es una cadena de favores. Yo te enseño a ti lo que sé, pero tú mañana vas a poder enseñar a tus clientes y hasta quién sabe si mañana no enseñar también lo que aprendiste. Buenísimo, ¿no? Qué bueno. Que es una historia de un emprendimiento que es como muchas, ¿no? Arrancamos con algo, aprendemos, feedback de los clientes, seguimos aprendiendo, mejoramos, crecemos y qué bueno que, digamos, que estés contando hoy que incluso les toca frenar ciertas actividades porque tienen mucho trabajo y bueno, eso es muy satisfactorio. Porque efectivamente mucha gente no lo va a lograr. No, digamos que si se enfrentan al tema del emprendimiento y lo hacen bien y con esfuerzo, seguramente lo logran. El asunto es que no todos lo quieren hacer.
Hay personas que simplemente dicen, no, yo quiero un trabajo, sí, póngame a trabajar en lo que sea, que yo no tengo ningún problema, y eso también es respetable. Entonces la formación está para muchas personas, sea que quieran trabajar para una empresa o quieran montar su negocio. Los que quieren montar su propio negocio, ese es otro capítulo, pero y se les aplaude, digamos, eso es de valientes. Pero creo que en Estados Unidos, pues las posibilidades son muy altas, ¿no? De sacar adelante muchos tipos de negocio. Yo, pues, no me queda sino felicitarte. Ha sido una historia, seguramente, pues, muchas cosas por contar, porque han sacado adelante, pues, has pasado por muchísimas dificultades, han sacado adelante el negocio y estás hoy día ayudando a muchísimas personas que seguramente te lo agradecen en el alma. No todos te lo dirán, pero sí sé que muchos te lo han dicho y imagínate, puedes tener eso detrás, ¿no? O sea, muchas personas que hoy día están viviendo, ganando dinero gracias a lo que han aprendido con ustedes. Que, digamos, me da para preguntarte, hay muchas personas que van a seguir llegando, o sea, la oleada de inmigrantes va a seguir creciendo por todo lo que está pasando en la región, ¿no? Donde hay mucha incertidumbre. Mira lo que está pasando en Colombia, mira lo que está pasando en otros países que vuelvo y digo, independiente de la ideología, el problema de seguridad, por ejemplo, ese solo problema está sacando a muchísimas personas y van a seguir llegando y la expectativa es básicamente incertidumbre, o sea, no sabemos cuántas personas van a llegar. ¿Qué crees tú que deberíamos hacer? Nosotros estamos en un momento donde, por ejemplo, en Academy estamos creando formación para que la gente aprenda a hacer algo, un oficio muy puntual, porque hay personas que no tienen una formación profesional y ni siquiera saben pues, desarrollar un oficio. Por eso estamos creando diferentes cursos para poderles dar una opción, ¿no? Es una opción para que aprendan rápido y para que logren, digamos, si están ya en Estados Unidos y están en un trabajo difícil que no quieren seguir más allí, quieren avanzar hacia su propio negocio o a un trabajo mejor, pues que con un oficio lo puedan lograr. Entonces, estamos tratando, digamos, de usar el sentido común para construir cursos que, desde nuestra opinión, le pueden servir a las personas, pero también desde tu experiencia, ¿cuáles deberían ser esos aportes desde las instituciones privadas o incluso desde las personas que llegan y ya están trabajando, bien sea en Estados Unidos o en cualquier otro país, para ayudarle a la cantidad de inmigrantes que van a llegar? Y que la gran mayoría están con una mano adelante y otra atrás, confundidos, sin saber qué ponerse a hacer. Y nosotros también muchas veces desde la ignorancia, es decir, desde no saber cuáles son esas historias de vida de la cantidad de gente que llega, cómo ofrecerles una ayuda lo más práctica y rápida posible. ¿Qué nos recomendarías para empezar a nosotros como institución de formación en oficios? ¿Y qué le recomendarías a las personas? Es decir, va a seguir llegando gente y no todo el mundo tiene un nivel de formación o ni siquiera hacer eso, no tienen esa mentalidad de decir, yo puedo hacer lo que están haciendo y aprender y, digamos, sacar adelante mi vida con eso porque les da susto aprender, creen que no lo pueden lograr. Pero me gustaría empezar ¿tú qué nos recomendarías a nosotros como Academy, como una plataforma de formación que está tratando de ayudar a los inmigrantes, pero que cuando volteamos a ver el mundo entero, nosotros en Latinoamérica tenemos una realidad, en Europa tenemos otra, en Estados Unidos tenemos otra y los retos son enormes? ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos recomendarías a nosotros de cómo seguir adelante? ¿Qué nos puede parar el futuro y cómo deberíamos enfrentarlo desde la formación? Fíjate, cuando hablamos nosotros hace unos días me comentaste que entre los oficios que la gente puede aprender en tu academia, creo que me hablaste desde manicure, personas que hacen manicure, hasta ese es el que me acuerdo sobre todo porque yo me veo muy, muy identificada. Sí, y corte de pelo y maquillaje y bueno, hay diferentes oficios. No me vas a creer, pero yo viví mucho tiempo en Miami y Miami es una ciudad cosmopolita en que puede haber de todo, y no es que es mentira, hay de todo. Buen servicio de manicure y pedicure y de peluquería no hay.
O sea, no existe. Te hablo de Miami, ¿no? Y Miami es una ciudad sumamente costosa. Definitivamente cuando las personas lleguen, tratar de buscar otras ciudades, otros estados donde de repente son más fríos, pero las posibilidades de crecer son más rápidas, las viviendas son más económicas, la comida es mucho más barata. Y hasta la oportunidad de que tengan documentos es más rápido para la llamada de entrevista que en la Florida, por ejemplo, o que en Texas, o que en New York. Pero este tema, yo me mudé a Florida Central, que yo estoy aquí en Tampa, pero viví en Davenport, que es muy cerca de Orlando. Y te puedo decir que yo estuve en Orlando, en Davenport, tengo Winter Haven y Tampa. Y este servicio lo hay, pero no es de calidad. Entonces, si la gente lo aprende, pero lo perfecciona, por ejemplo, me vengo yo de Colombia y vengo a caer a Tampa. La gente tiene que empezar a investigar, todo tiene que ver con investigación definitivamente, si es que, aunque quieras trabajar para alguien, aunque no quieras tener tu emprendimiento, pero quieres trabajar para alguien, esa persona tiene que saber, porque aquí hay, indiferentemente del estado, están comunidades, por ejemplo, donde yo estoy, muchos puertorriqueños, pero hay comunidades donde hay más colombianos, donde hay más americanos, donde... Entonces, ¿qué pasa? El latino siempre quiere estar con el latino, ¿no? Y no es que esté mal, pero el americano consume mucho, se da cuenta de que, por ejemplo, la que limpia en casa, que las personas que ofrecen un servicio latino, que de limpieza de casa de repente es mucho mejor que un americano que tiene una compañía. Me lo dijo la señora que va a limpiar a mi casa. Me dijo, fui a limpiar donde unos americanos y me dijeron que tenían años con compañías que iban a limpiar y que nunca nadie le había limpiado como mi esposo y yo. Entonces, no solamente encasillarse con el latino, que está muy bien, pero abrirse al mercado, porque parte de poder adaptarse aquí es eso. El americano es alguien que, aunque mucha gente diga lo contrario, es muy abierto, es muy, los que yo conocí en Texas y los que he conocido aquí, son personas que son muy sociables. Y si no hablas bien el inglés, pues igual te tratan bien, pero lógico que tienes que aprender el inglés o por lo menos entenderlo y medio hablarlo, ¿no? Es algo obligatorio, para que no se crean estos guetos de nacionalidades, porque entonces no vas a seguir hacia adelante. Tienes que integrarte al país y parte de la integración es aprender un idioma. Entonces, ¿qué pasa? Si estas personas que salen de Tocadeve, por ejemplo, de manicure, ya están aquí, pero lo hacen online, ¿verdad? Dicen, oye, ya aprendí lo básico. Pero, por ejemplo, tú podrías ofrecer servicios de personas que hagan el gel tal cosa. O sea, que vayas por etapas y que la persona que ya de repente tiene más conocimiento pueda hacer algo más premium para otro tipo de público. Entonces, siempre es eso, ¿no? Que la persona pueda ir mejorando. Puede ser de atención al cliente también. El cliente americano tiene una manera de que lo atiendan diferente al latino, pero al final todos queremos ser bien tratados. Entonces, si tú vienes aquí y lo que te interesa es ganar el dinero y no te importa un buen servicio, olvídalo. Entonces, porque aquí están los tips, ¿no? Las propinas. Entonces, prácticamente es obligatorio dar propinas, pero si alguien no te atiende bien, tú no la das. Entonces, mucha gente que gana solo con propina. El salario es muy bajo, como las personas que trabajan en restaurantes llevando mesa, o sea, los mesoneros, pero gana mucho dinero porque la atención es maravillosa. Entonces, es ponerle ese amor a cada cosa que tú hagas, ¿no? Que esa persona que de repente va a hacer un curso contigo o algún curso diga, ok, de verdad esto me gusta porque puedo comenzarlo, pero mañana de repente puedo trabajar en un spa y no solamente ofrecer uñas, sino otra cosa que complemente. Pero mira que has dicho, es que creo que esa perspectiva no se tiene desde Latinoamérica. Es decir, las personas que están desarrollando un oficio, cualquiera que sea, muchas veces valoran mucho el oficio. Es decir, me encanta hacer muñecas, me encanta hacer uñas, me encanta hacer peinados, me encanta hacer artesanías, me encanta hacer, no sé, muchos oficios que existen, pero sienten que acá no se valora, entonces como no recuperan desde el punto de vista económico ese valor, pues empiezan a despreciar ese oficio.
Y cuando llegan a Estados Unidos y nos está explicando tú, aquí hay personas que sí lo valoran, porque estando allá se paga bien, por ejemplo, si se constituye una empresa de aseo y sabemos que el servicio va a ser superior por el simple hecho de hacer las cosas bien hechas y de prestar un buen servicio al cliente, y lo van a recuperar desde el punto de vista económico, esa especialización va a valer la pena. Claro. Esa especialización en uñas o en corte o en maquillaje o en bartender o en mesero o en lo que sea que estés haciendo, va a valer la pena porque vas a recuperar ese dinero. Entonces creo que es muy La, com- valioso que la aparte del comida, idioma. claro, te puedo decir, personas que sepan preparar postres. Eh, es, aquí, Dios mío, los dulces son horribles porque todo es muy dulce, ¿ok? Entonces, claro, uno de repente, el café, no, el café es pésimo. En el caso que tú estés en Miami, por ejemplo, en la Florida, en el caso que tú estés en Miami y vayas a sitios cubanos donde hacen buen café cubano, pero si no es pésimo. Entonces, pero claro, el americano solamente está acostumbrado a ese café, pero si por ejemplo alguien aprende, esta gente que es barista y hace un buen café, y siempre ser, no solamente aprenderlo, sino ser el mejor en eso. ¿Ves? Y créeme que de verdad esto es un país donde la persona comienza algo, un emprendimiento, o ofrece su granito de arena en un negocio, y la gente ve que de verdad hace su cosa bien. Oye, esa persona va a ir escalando y escala rápido. Y mañana, bueno, si quiere montar un emprendimiento, lo coloca, pero si no, puede seguir trabajando y ofreciendo lo que ofrece. Pero siempre, esto es un país de oportunidades porque aquí hay demasiada gente y lo que falta son servicios, buenos servicios, porque malos servicios hay, pero buenos servicios. Y nosotros los latinos somos personas que somos muy sonrientes, muy joviales, pero a veces la misma situación de trabajar y trabajar y trabajar hace que tú pierdas ese encanto, ¿no? Y solamente te enganches en eso. Y no lo es todo. Sí, aquí estamos hablando de un tema de mindset y estamos hablando de esfuerzo en la preparación, en la especialización, en tener una vista mucho más grande de lo que es, de lo que te ofrece el país y de algo que dijiste ahora que se insiste y se insiste y la gente cuando llega a un entorno, pues digamos, cómodo, no lo aplica y es aprender el idioma. Así como tenemos que aprender a integrarnos a la sociedad americana, es el idioma lo que me va a dar también las posibilidades de abrir puertas en muchos negocios y etcétera. Y así sea que llegues, no sé, a España o a Argentina o cualquier otro país donde estés, hay que aprender a integrarse a esa, no solamente la economía, sino pues a la sociedad, a cómo funcionan las formas, las maneras y qué oportunidades vemos ahí. Y lo que tú dices, creo que es investigación, muy, muy valioso lo que nos compartes. Miriam, yo creo que ha sido muy provechoso escucharte, ha sido de verdad muy satisfactorio. Cuéntanos, porque seguramente quedan muchas preguntas en el aire con respecto, por ejemplo, al tema de lo que ofreces, que son personas que ya decidieron salir y que necesitan una asesoría. ¿Cómo te pueden ubicar? ¿Cómo, en términos generales, ya para cerrar, cómo funciona, digamos, ese servicio para que la gente tenga una idea de cómo avanzar? Porque pues ya decidió irse y pues yo creo que ya estamos en un punto donde, ok, decidiste irte, pero entonces ten en cuenta estos factores. En tu caso, ¿qué es lo que ofreces y cómo te pueden ubicar? Bueno, el instituto ofrece cursos de impuestos para ser preparador de impuestos personales, preparador de impuestos de compañía, de impuestos para bienes y servicios, también de personas que, por ejemplo, son contables en sus países y quieren continuar con alguna profesión que se parece muchísimo a ellos, no serían contadores, sino asistentes contables, de bookkeeper, que le permite también trabajar en alguna compañía o trabajar por su cuenta, el de QuickBook, que es aprender a manejar el software, que es el más usado aquí, de contabilidad. Definitivamente en cualquier oferta de trabajo que tú ves, que tenga que ver con bookkeeper, te piden que manejes ese software. Nosotros también lo damos. El de payroll, que es el de nómina, pero también ofrecemos servicios como de aprender a aperturar compañías en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es que tú sepas abrir una compañía, pero otra cosa es que tú sepas qué tipo de compañía es la que es la ideal para ti.
la ideal de repente para alguien que va a comprar una propiedad, la ideal para alguien que va a trabajar en X cosa, o que ya presta un servicio y de repente esta otra compañía es mejor con los impuestos. Es un arte, ¿no? En eso sí, Carlos asesora mucho extranjero que quiere venir para acá y de repente le dice, mira, yo quiero estar allá y montar, por ejemplo, un negocio de uñas, que presta servicio de uña y peluquería. ¿Cuál es el tipo de compañía que mejor me conviene? Entonces él le dice no solamente eso, sino el tipo de licencia que debe tener para poder tener un negocio así. O sea, hay una serie de cosas porque es importante, aquí están los estados, pero están también los condados y está la ciudad. Entonces, cada uno, está el estado de la Florida, pero en el estado de la Florida hay muchos condados y dentro de esos condados hay varias ciudades. Y son como, cada estado aquí es como un país. Entonces, no es lo mismo que yo ofrezca el servicio aquí en Florida que lo ofrezca en Texas. No es lo mismo abrir una compañía aquí que abrirla allá. Hasta personas que van a vender por e-commerce, que venden en Amazon, eso es otro capítulo. Entonces, nosotros todo eso lo ofrecemos, no solamente ofrecemos los cursos para que lo aprendan, sino personas que de repente no quieren aprender, sino que lo que quieren es invertir, abrir un negocio o ya abrir su propio negocio y comenzaron a trabajar aquí y ya quieren formalmente tener su compañía. También Carlos les da la asesoría. En definitiva, para el que quiera emprender y si no quieres emprender, sino trabajar para alguien en este tipo de área, nosotros les damos las formaciones y los orientamos. Y si hay alguien que llega y, por ejemplo, me escribe, yo soy contador en mi país, pero no sé por dónde comenzar, es una pregunta que me hacen casi que a diario. Y yo les digo, si ya manejan la contabilidad es prácticamente igual en todas partes. Pero hay alguna que otra cosa de contabilidad aquí que puede ser distinta a la de nuestros países. Tenemos clases gratis grabadas ya que les enviamos para que las personas sepan quiénes son los profesores, cómo son los cursos que damos y tengan una idea de lo que van a aprender, para que tampoco inviertan dinero en algo que tal vez no es para ellos. No nos gusta eso. Nos gusta que las personas inviertan el dinero realmente en lo que necesitan. Entonces, tenemos desde los cursos hasta esa otra parte de asesoría de Carlos para personas que quieren abrir su compañía y vamos a abrir una que tiene que ver ahora con solo emprendedores, ¿no? Personas que de verdad quieren emprender, ayudarlos mucho más de lo que los estamos ayudando ahora. Esa es la otra parte que queremos ahora, porque vemos que la gente no avanza, ¿no? Y bueno, estamos en todas las redes. Estamos en Instagram con el mismo nombre, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, la X que antes era Twitter, y en LinkedIn también, Patea Institute. Así estamos. Escriben y siempre estamos disponibles de lunes a lunes. Buenísimo, buenísimo. Listo, Miriam. No, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una conversación, como te digo, muy satisfactoria para todos. Nos quedan muchísimas preguntas en el tintero, pero esperamos de pronto volvernos a encontrar. Seguramente las inquietudes que salgan de las personas, pues te las vamos a compartir. Vamos a compartir también aquí en el podcast la información para que te puedan ubicar. Y digamos, desde Academy compartimos ese deseo de ayudarle a las personas y de poder pues poner un granito de arena en esta situación tan difícil que está pasando en el mundo entero, ¿no? Es que la migración es un fenómeno que impacta definitivamente a todos los países y bueno, si nosotros podemos hacer un poco para aliviar esta situación de tantas familias, porque ya ese es el punto, ¿no? No están solamente migrando una persona que antes sucedía, ¿no? No es una persona, es una familia que sale de un país y es de verdad muy, muy difícil para muchos. Se nos quedan seguramente pues muchas preguntas para que nos puedas pues, compartir tu perspectiva, pero se nos acaba el tiempo, entonces una última reflexión sobre toda esta situación, sobre lo que te decía ahora, ¿no? El tema de la migración va a seguir creciendo, esta oleada no ha parado. ¿Y qué reflexión final te gustaría dejar pues para la comunidad? Es algo muy importante lo que voy a decir. Tenemos que ser agradecidos con el país que nos abre las puertas, ¿ok? No importa dónde sea España o sea algún país de Latinoamérica, aquí en Estados Unidos, Canadá, no importa, agradecido. Y esto quiere decir que no solamente voy a velar por mí, porque yo gane dinero o por ayudar a mi familia, sino que puedo aportar a la sociedad. ¿Ok? Devolverle a ese país, este país es maravilloso, no importa de dónde vengas, te recibe
Y yo creo que todos somos así. Colombia también ha recibido muchísima gente, bueno, venezolanos en cantidad, Argentina, bueno, España, es eso, es devolverle a ese país lo que nos dio, ¿ok? Nos abrió las puertas para que podamos comenzar una nueva vida aquí. No puedo solamente yo para mí, sino que déjame ayudar. Y una buena ayuda es ayudar a otros amigos inmigrantes, otros compañeros inmigrantes que estén llegando también en esa búsqueda de hacer las cosas correctamente para que también le vaya tan bien como te va a ti. No ser tan egoísta, sino pensar también en los demás. Sí, buenísimo porque ahí también hace poco me compartían en España una situación un poquito compleja. Me decían, Herbie, pero es que aquí me estoy llevando la sorpresa de que los españoles me tratan mejor que mis compatriotas. Sí, o sea, somos de un mismo país, pero no sé, creo que no hemos, como comunidad, no hemos desarrollado todavía esa sensibilidad por ayudar, ¿no? Por sentir empatía por la situación del otro que acaba de llegar. Y sí, me parece que es muy importante enviarles un mensaje a todos de podemos ayudar. Ya tenemos una situación que agradecer y podemos ayudar a muchos que están todavía no tienen la información correcta o les falta de pronto un empujón, incluso emocional, ¿no? Entonces sí, muy, muy valioso y muchas gracias por... Y aprendemos mucho de esa unión de culturas. Lo que tú estás diciendo, de repente en mi país la gente de mi país aquí no me trata bien, pero personas de otras nacionalidades, por ejemplo, el mismo americano es maravilloso. La gente no tiene idea de cómo es. Entonces, claro, se dejan llevar porque que si es racista, es mentira. El racismo lo tiene uno aquí en la mente y si tú obviamente piensas así vas a traer eso, pero no, la verdad es que es ese cambio de mentalidad que tenemos que tener, no solamente porque emigramos, si nos quedamos en nuestros países, pues lo mismo, hay que seguir creciendo, no nos podemos quedar en esa zona de confort que no hace que avancemos, ¿no? Sí, exacto. Miriam, de nuevo, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder conversar contigo, conocer tu historia. Seguramente más adelante vamos a tener la oportunidad de compartir más información de cómo avanza tu empresa, de conocer otras historias de vida que han logrado de pronto ayudar a través de su empresa. Felicitaciones por lo que hacen. Y de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y pues compartirnos toda esta información. Ha sido muy valioso. Gracias por la invitación, por la propuesta, por el trabajo que están haciendo tú y tu equipo, que es maravilloso, porque eso no existe en los países, personas que estén ayudando a su misma comunidad a que cuando emigre pueda hacerlo de la manera adecuada. No existe, pues yo no lo conocí hasta que te conocí a ti. De verdad que felicidades también a ustedes. Vale, Miriam, mil gracias. Te mando un fuerte abrazo y pues te deseo un futuro espléndido con todo eso que están haciendo. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Bueno, vale, chao. Bye. Gracias por acompañarnos hasta el final de este podcast. Nuestra intención es inspirar a personas como tú para que comprendan que formarse es la mejor opción para que la experiencia de emigrar sea más positiva. Por eso, si tienes amigos, familiares o conocidos que estén en otro país y creas que pueden ser entrevistados por nosotros, no dudes en contactarnos a través del correo que dejamos en la descripción. Además, no olvides compartir esta entrevista con esa persona que está pensando en emigrar o ya se encuentra en un nuevo país. Nos vemos en otro episodio. Chao.